¿Se aplica para nuestros días la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántas veces se ha podido aplicar esta parábola en el mundo? De esto vamos a reflexionar en el día de hoy. Bienvenidos, mis amados, a su programa Reflexiones Espirituales. Vamos a analizar hoy esta parábola que es muy conocida en el mundo cristiano y que para nuestro tiempo tiene gran importancia. Pero antes te invito a que oremos. Vamos a invitar a nuestro gran Dios, a Jehová de los ejércitos, para que nos asista en esta reflexión, recordando que Jehová son 3 personas, no una persona, son 3 personas que ostentan ese nombre. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jehová, Padre, Verbo y Espíritu Santo, te invitamos a que nos acompañes en esta reflexión respecto a las 10 vírgenes. Concédenos el discernimiento, querido Consolador. Lo rogamos en tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti por siempre. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de San Mateo, capítulo 25. Y nos dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos está siendo comparado aquí a 10 señoritas, a 10 jóvenes que se supone no han conocido varón todavía, es decir, nunca han tenido relaciones conyugales o sexuales con ningún varón. Estas 10 vírgenes, amados, representan a la cristiandad. Pueden representarnos a nosotros en forma individual, como también pueden representarnos a nosotros en forma institucional. Sí. Entonces, estas 10 vírgenes, tomando sus lámparas, las lámparas son las sagradas escrituras, son las lámparas. Es decir, todas las instituciones religiosas cristianas tienen la lámpara. Sí, también en forma individual, nosotros los estudiosos de las Sagradas Escrituras tenemos lámpara. Pero el texto nos dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, las 10 vírgenes tenían sus lámparas y, por supuesto, como iban a una boda, todas ellas en sus lámparas llevaban aceite. Así como la lámpara representa las Sagradas Escrituras, el aceite representa al Espíritu Santo, que es quien inspira a las Sagradas Escrituras, que es el agente que nos mantiene despierto, que mantiene la llama viva en nosotros, la llama de la salvación, la llama del celo y la pasión por el esposo, por Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace esa labor. Entonces, estas señoritas que formaban parte del cortejo nupcial tenían sus lámparas y tenían aceite también. Tenían la Biblia, las Escrituras que hablaban del esposo, y tenían el Espíritu Santo también como guía, las 10. Vamos a ver que
más nos dice y después vamos a tratar de hacer algunas aplicaciones. Mas las prudentes tomaron aceite en vasijas juntamente con sus lámparas. Las insensatas se conformaron con llevar solamente el aceite que estaba en las lámparas. Pero las prudentes, además del aceite que tenían en la lámpara, llevaron una vasija adicional con aceite. Este aceite adicional representa que ellas fueron precavidas, por eso se les llama prudentes, fueron precavidas. Si llegase a tardar el esposo, vamos a llevar entonces aceite adicional. Es decir, no importa que se tarde, vamos a aplicar esto ahora, no importa que se tarde, nuestra fe permanecerá. Vamos a asegurarnos que la fe permanezca en nosotros, a pesar de la tardanza que pueda suscitarse, a pesar de los inconvenientes cualquiera que fuere, nosotros vamos a mantener esa fe, vamos a mantener esa relación con el Espíritu Santo, vamos a seguir trabajando en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, vamos a seguir trabajando en eso, no importa lo que acontezca. Entonces, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estas señoritas se durmieron al final. Durante el cabeceo es aquel que en muchos lugares dicen está pescando, se duerme y vuelve a abrir los ojos, resistiéndose al sueño, pero el sueño está por vencer y entonces cabeceamos, nos movemos de un lado a otro también tratando de espantar el sueño, pero finalmente estas jóvenes se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el esposo ha de venir. Muy bien, amado. Vamos a reflexionar sobre esta parábola. Esta parábola puede aplicarse a diferentes tiempos de la historia que tiene que ver con la salvación. Podemos ubicarla primeramente en el tiempo del pueblo de Israel. He aquí viene el Mesías, decían las profecías del Antiguo Testamento, viene el Mesías. Pero la nación hebrea, la nación judía, la iglesia del Mesías en el tiempo, la iglesia de Jehová, cabeceó y se durmió. Fueron varios siglos que la nación esperaba que apareciese el Mesías, pero el Mesías no aparecía, así que cabecearon en la espera, finalmente se durmieron. Esa experiencia de dormirse tiene que ver que la nación se entregó a las realidades humanas. Su realidad era política, económica, social. A esas experiencias se entregaron ellos, a esas realidades. Políticamente querían
tener la primacía sobre las otras naciones. Querían desligarse del yugo del Imperio Romano y erigirse como la nación que fue otrora vez en el tiempo de David y Salomón. Una nación que subyugaba a otras naciones y éstas tenían que pagarle tributo a ella. Ellos querían eso, querían librarse del yugo romano y establecerse como la potencia del mundo. Eso en cuanto a lo político. En cuanto a lo económico, querían tener también sus comodidades, sus propiedades. Querían también tener influencia en el mundo y la admiración del mundo, y a eso se abocaron. Realizaban las ceremonias del templo o sus fiestas ceremoniales como fiestas patrióticas, las cuales observaban celosamente y se enorgullecían de ellas. Se enorgullecieron del templo, que para su tiempo era considerado una de las maravillas del mundo. Las otras naciones admiraban en ese sentido a ese templo. En aspectos sociales, como les acabo de decir, ellos querían la admiración del mundo. Bueno, etcétera. Perdieron de vista el pacto. Y muchos, por no decir todos, llegaron a la conclusión de que el Mesías todavía no va a aparecer. Han pasado mucho tiempo, pero todavía no aparece. Así que vamos a hacer nosotros lo que corresponde para que alcancemos los fines que anhelamos. Sí, política, social, económicamente, vamos a hacer nosotros lo que queremos ser sin necesidad que aparezca el Mesías. Vamos a lograrlo nosotros, porque Él se tarda mucho. Y verdaderamente se abocaron a eso. Ellos están representados por las vírgenes fatuas. Las vírgenes prudentes representan a los 3 astrónomos, aquellos reyes que menciona las escrituras, que venían del oriente siguiendo la estrella que se posó en Belén. Ellos estaban representados por las vírgenes prudentes. También estaban representados allí Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, Ana, Simeón, María, José y otros tantos están representados porque ellos, aunque cabecearon a lo largo de la historia, finalmente mantuvieron la fe en el Mesías, en la aparición del Mesías. Finalmente aparece el Mesías, se oye la voz: salid a encontrarse con él, viene el esposo. Y llegaron los reyes del oriente a la presencia de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cuál rey? El rey de los judíos soy yo. No, el rey que está mencionado en las profecías, ¿dónde está, que queremos verlo? Se fue el pregón: ¿dónde está el Mesías? Hay que salir a recibirlo. Y otro en el templo: el Mesías viene, y los sacerdotes ni pendiente. Esa podría ser una aplicación en ese momento. El Mesías vino, pero la iglesia judía, la iglesia de Jehová en el pasado, no entró a la boda. Podemos aplicarla también en el tiempo del siglo XVI, Martín Lutero, cuando se separa de la iglesia católica. Viene el esposo, salid a recibirle. Y el mundo no estaba preparado para encontrarse con el Mesías. Allí surge con Martín Lutero
el movimiento protestante, ese movimiento separado de la Iglesia Católica y que durante 300 años van manteniendo su separación con el catolicismo. Se descubren algunas creencias bíblicas en las cuales se viven, como cuáles, como el bautismo, la justificación por la fe. Y durante 300 años el mundo protestante es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, constituido por el mundo protestante, cabecea, y los protestantes fueron perdiendo el celo por Cristo. Los protestantes dejaron de estudiar las escrituras desempolvadas por Martín Lutero, no siguieron ahondando en el estudio, en el conocimiento, de manera que ese fuego y esa pasión por Cristo fue menguando progresivamente. Los protestantes se establecen en tierras americanas porque la Inquisición los perseguía en tierras europeas. No había libertad religiosa en el mundo cristiano. La libertad de conciencia había sido suprimida, de manera que las verdades bíblicas ocultas fueron ocultadas, mejor dicho, durante 1200 años que duró la Edad Media. Se perdió el conocimiento de Dios hasta que Martín Lutero aparece. Comienza el mundo protestante, que, como acabo de decir, perseguido por la Inquisición, encuentra en tierras americanas el lugar propicio para servir a Dios según los dictados de la conciencia. Pero esos protestantes que se establecen en tierras americanas ya habían sufrido un proceso de apostasía progresiva. Ya no eran los mismos protestantes del siglo XVII, ¿no? O del tiempo en que vivía Martín Lutero. De manera que esos protestantes, perdiendo el celo y la pasión por Cristo, se llamaban protestantes, estaban en contra del catolicismo, enemigos del catolicismo, pero siguieron observando tradiciones católicas y también absorbieron costumbres del mundo. Por ejemplo, la fiesta en que celebraban su desembarco del Mayflower, el Día de Gracia, dejó de tener el significado correcto, el significado original, y se convirtió entonces en una festividad pagana, una festividad mundana, en una festividad secular. Ya no tenía la esencia espiritual de los pioneros que habían llegado allí. Y así como eso, otros aspectos, otros cultos absorbieron los protestantes, como la festividad del Halloween, las festividades de la Natividad, las cuales desarrollaron a lo largo del tiempo de estos últimos años. Y la iglesia protestante o las iglesias protestantes se fueron secularizando, entraron en guerras. Por ejemplo, podemos mencionar la guerra de secesión en los Estados Unidos, ¿verdad? Allí combatieron protestantes unos contra otros. Y podemos ir analizando esta situación en que los protestantes se fueron separando de Dios, se fueron separando de Cristo, fueron olvidando el pacto. Y
llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, Dios ve la necesidad entonces de extraer del protestantismo un remanente, así como el protestantismo fue el remanente extraído del catolicismo. Entonces, del protestantismo también Dios extrae un remanente. Cristo en 1844 va a pasar del lugar santo al lugar santísimo, como lo menciona el libro de Daniel 8, versículo 14. Y los cristianos no estaban preparados, los protestantes no estaban preparados para ese momento. Habían olvidado eso o no lo habían estudiado, no habían investigado. 10 años antes, Guillermo Miller comienza su prédica al estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Encuentra que va a suceder un evento al final de esos 2300 años. Y él concluye que el evento es la segunda venida de Cristo. Y comienza la prédica de la segunda venida de Cristo. Esa prédica es: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa era la prédica. La cristiandad no estaba preparada, pero durante 10 años se pregonó eso: salid a recibir al esposo. Muchos protestantes se unieron a esa proclama, pero Cristo no vino en la fecha que se había anunciado y surgió el chasco de 1844, el gran chasco que sufre la cristiandad. De manera que las vírgenes prudentes entran en escena durante 10 años. Guillermo Miller era una de las vírgenes prudentes, y otros que se unieron a ese movimiento del gran despertar religioso eran las vírgenes prudentes. Y estaban las vírgenes fatuas que se unieron a ese movimiento también. Tenían sus lámparas y tenían el aceite en esa lámpara. En cada una de sus lámparas tenían aceite y estaban emocionados con la prédica de que Cristo venía. Y estaban las 10 vírgenes, las prudentes y las fatuas, predicando que venía Cristo. Cristo no vino, de manera que las fatuas, como no tenían fe, se regresaron a sus antiguas prácticas, a sus antiguas denominaciones religiosas, o al mundo, a sus prácticas mundanas. Se regresaron para allá, porque Cristo no vino. No tuvieron la fe que tuvieron las prudentes. Las prudentes regresaron a la lámpara, impulsados por el aceite adicional que llevaban, por el aceite adicional que llevaba el Espíritu Santo. Ellos llevaban esa porción adicional, y el Espíritu Santo los indujo a venir a la lámpara y a estudiar, a buscar el motivo por el cual Cristo no había aparecido. ¿Dónde estaba la equivocación? Encontraron las respuestas y decidieron permanecer fieles a Cristo, fieles en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Entendieron que Cristo no era que venía a la tierra al finalizar las 2300 tardes y mañanas, sino que Cristo estaba pasando de un lugar de el santuario celestial a otro lugar del mismo santuario, del lugar santo al lugar santísimo, en su obra intercesora por los fieles, por las vírgenes prudentes, y comenzaba el tiempo del fin verdaderamente. Ellos entendieron eso. Cristo no era que venía, Cristo está pasando al otro lugar donde va a comenzar en sí el tiempo del fin, donde comienza el tiempo de expiación, donde comienza el tiempo del sellamiento, donde comienza el tiempo del juicio. Ellos entendieron todo eso y sus ojos fueron abiertos, se asombraron y dijeron:
estábamos equivocados, pero ahora tenemos que emprender una nueva lucha en esta dispensación final de la historia, de la salvación. ¿Entendieron eso? Y estas vírgenes entraron con Cristo a la boda. Entraron con Cristo al lugar santísimo donde comenzó la boda, a celebrarse la boda. De manera, mis queridos amigos y hermanos, Cristo lleva aproximadamente 180 años allí en el lugar santísimo realizándose una boda. Los que perseveraron en la fe en ese tiempo de 1844 entraron con Cristo a esa boda. Cristo se está casando y nosotros hemos entrado allí por fe. Cristo se está casando con su novia, la Nueva Jerusalén. No se está casando con la iglesia. Eso es un invento católico. Eso es una doctrina católica. La iglesia no es la novia de Cristo. La novia de Cristo es la Jerusalén la nueva. Y San Pablo la llama la madre de nosotros. De manera que Cristo se está casando en este momento, que no es otra cosa que la intronización en su reino. Y nosotros, los que hemos aceptado las disposiciones que están en el lugar santísimo, en el arca del pacto, donde está la ley de los 10 mandamientos, donde está la vara de Aarón y donde está el vaso del maná escondido, nosotros hemos aceptado esas disposiciones, entonces estamos con Cristo allí, en la boda. Ahora, somos catalogados como esas vírgenes prudentes, pero esta boda ha tardado aproximadamente 180 años. Y durante 180 años, algunos han cabeceado y se han dormido. ¿Qué significa eso? Los de la segunda mitad del siglo XIX descansaron en esa fe y fueron sellados. Bajaron a las tumbas sellados. Vino otra generación, esa generación que se levantó después de la segunda mitad del siglo XIX, empiezan ahora vírgenes fatuas y vírgenes prudentes. Empiezan a entrar a este pueblo gentes, nuevos creyentes. En esos nuevos creyentes, repito, hay vírgenes fatuas y vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes mantienen la fe original, mantienen el poder del Espíritu Santo, mantienen el estudio analítico reflexivo, edificante de las Sagradas Escrituras, de la lámpara. Pero hay otras vírgenes que se conforman solamente con escuchar día tras día, o sábado tras sábado, o tal vez domingo tras domingo, escuchar lo que otro predica, no estudian. Hay otras vírgenes que quieren entrar a la vida eterna, pero no quieren desprenderse de las cosas del mundo. Quieren disfrutar de los dos aspectos, quieren disfrutar de las promesas divinas, pero también quieren disfrutar de los placeres del mundo. Estas son las vírgenes fatuas. Estas vírgenes fatuas no van a estar preparadas cuando se dé el fuerte pregón que se avecina. Aquí viene el esposo, y empiezan a decir: no, eso no es todavía, eso es solamente un rumor, falta mucho para que eso suceda. Pero las vírgenes prudentes en nuestro tiempo están estudiando, están viendo en el acontecer del mundo, en el panorama mundial, político y religioso y económico y natural, están viendo que las profecías que faltaban por cumplirse se están cumpliendo progresivamente, muy sutilmente se están cumpliendo, y ellos están viendo, leyendo en la profecía el cumplimiento de eso, y se están preparando. Están viviendo, están procurando santificarse para poder
estar preparados para el momento del fuerte pregón. Así que ahorita se están preparando con aceite adicional, no solamente el aceite que tienen en la lámpara, sino un aceite adicional, esperando que ese aceite los bañe, los cubra con poder para dar el fuerte pregón. De manera que en nuestro tiempo también se está cumpliendo esta parábola de las 10 vírgenes. En la cristiandad hay vírgenes fatuas y hay vírgenes prudentes. En toda la cristiandad, en todas las denominaciones religiosas, hay vírgenes fatuas y vírgenes prudentes. No es que las vírgenes fatuas son la denominación tal y nosotros, la denominación tal, nosotros somos las vírgenes prudentes. No, amado, no. Todas las denominaciones son vírgenes que fueron llamadas para entrar a la boda del Cordero. Todas han cabeceado y todas se durmieron, sin excepción. Pero ahora hay un clamor que ha comenzado. Cristo viene, salid a recibirle. Ya ha comenzado ese clamor. Las fatuas no quieren creer en ese clamor. Las fatuas pretenden entrar a la salvación con un conocimiento superficial, con lo que han escuchado, con lo que se imaginan. Las prudentes están investigando y están pendientes de todo lo que está sucediendo en el panorama universal y gimiendo y clamando para que el poder del Espíritu Santo los cubra en función del fuerte pregón que ya ha comenzado. Te pregunto, mi amado y amada, ¿en cuál de estos dos grupos de vírgenes quisieras estar? ¿O en cuál de estos dos grupos crees que ya estás? Si estás en las fatuas, es mejor que abras los ojos y que le hagas caso al testigo fiel y verdadero que está mencionado allí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Unge tus ojos con colirio para que veas. Compra oro afinado. Sí. Y vístete con las vestiduras que el rey le ha dado a las vírgenes. No podemos entrar a la boda con las vestiduras nuestras, sino con las vestiduras que el rey nos ha dado. Las vestiduras nuestras son aquellas que nos dicen que nosotros podemos ser salvos, no importa en la forma en que estemos, sin santidad y sin tener una relación estrecha con Cristo y sin ser instrumento del Espíritu Santo, nosotros podemos salvarnos. No es necesario cumplir tantas disposiciones, las disposiciones que están en el lugar santísimo, ni la ley, ni el maná que representa la reforma pro salud, ni tampoco estar muy adheridos a la vara de Aarón. No es necesario eso. Esas son fatuas. Las prudentes, si están interesadas en cumplir con todas esas disposiciones y están velando y están gimiendo y clamando, te invito para que te sumas o para que te sumes a estas 5 vírgenes. Te envío un gran abrazo y gracias por compartir conmigo esta reflexión.